Bienvenidos al ciclo de conferencias Universidades por la Ciencia, coordinado por Fundación UNAM y el Consorcio de Universidades por la Ciencia. Les agradecemos su interés y que nos acompañen en esta nueva fase que hoy inauguramos, dirigida a matemáticas y física. La primera conferencia, y es un honor y un inicio muy especial, es presentada por el doctor Marcelo Nobel, uno de los especialistas más creativos y distinguidos en los estudios de magnetismo, propiedades magnéticas y nanociencias. Nos acompañan el presidente de Fundación UNAM, licenciado Dionisio Meade, la directora ejecutiva de Fundación UNAM, Araceli Rodríguez, las coordinadores del Consorcio de Universidades por la Ciencia, los doctores Kirill Cherednichenko, Luis Silva, Araxi Urrutia, de la Universidad de BAT y de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la doctora Elena Centeno, quien es la directora del Centro de Estudios Mexicanos, Tucson UNAM. Y agradecemos muy especialmente a nuestro conferencista, que como mencionamos es realmente una conferencia muy especial, el doctor Marcelo Nobel. El ciclo de conferencias se ha caracterizado por estar dirigido a la investigación científica. La ciencia y el desarrollo tecnológico son los elementos de transformación de las sociedades. Y con el paso de las economías de libre mercado a la sociedad del conocimiento, pues esto está sustentado e impulsado por la ciencia y la tecnología. El doctor Nobel hasta hace recientemente unos días, ha sido rector de la Universidad de Campinas en Brasil, y ello nos une a la iniciativa del consorcio, del cual la Universidad de Campinas es uno de los miembros fundadores, y ha sido el doctor Nobel un entusiasta promotor. La Universidad de Campinas es una universidad creada y dirigida alrededor de la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico. Esta es su característica distintiva y que le separa del conjunto de universidades que constituyen centros de educación superior. Las universidades desde hace varios siglos han contribuido a la creación de la sociedad moderna como centros de resguardo y de transmisión del conocimiento. Continúan siendo los principales factores de transformación y avance con la preparación de las nuevas generaciones. Sin embargo, en los últimos años, la rapidez de los cambios con los avances en ciencia y tecnología, pues han abierto nuevos retos, nuevos desafíos. Y la brecha entre las naciones desarrolladas y en desarrollo se ha ahondado. A la diferencia económica se unen las diferencias ahora en las naciones entre aquellas con capacidad de crear conocimiento y tecnología a aquellas que en el mejor de los casos son usuarias de estos conocimientos. Y conforme se han dado estos nuevos avances, un sector cada vez más reducido es partícipe de estas transformaciones, mientras que la mayor parte de la población no tiene capacidad de entenderlas. En este contexto es en donde este nuevo ciclo y este consorcio de Universidades por la Ciencia enfoca sus principales prioridades, y prioridades que se unen a las universidades y centros de investigación en el consorcio. La Fundación UNAM ha sido una de las impulsoras en estas nuevas formas de tener esta capacidad de interconectar los diferentes actores. Y este conjunto de conferencias nos ha permitido el tener ahora una relación que hasta hace poco no lográbamos alcanzar. Como hemos comentado en varias ocasiones, teníamos pues realmente un grupo mucho más reducido del que ahora tenemos la capacidad de tener. Y en esto, la Universidad de Campinas, los centros de estudios mexicanos de la UNAM en el extranjero forman una de las bases, uno de los sustentos. Entonces, realmente, pues es un placer enorme. Agradecemos y felicitamos al doctor Nobel por sus investigaciones y también por el excelente labor a cargo de una de las universidades más interesantes que tenemos, de las universidades modernas. Y le voy a pasar la palabra a nuestro presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Meade, y a posiblemente a
los otros integrantes aquí en el panel. Muchísimas gracias y realmente un gusto. Esperamos que ustedes también disfruten de esta nueva conferencia y del ciclo. Muchas gracias, Jaime. Agradezco mucho tus palabras y yo creo que la presencia hoy del doctor Nobel y del doctor Chernichenko pues acreditan la visión que se tuvo y el éxito de esta propuesta de generar un consorcio de universidades por la ciencia. Lo que hoy nos menciona el doctor Urrutia de que las pláticas sucesivas vayan a estar vinculadas precisamente a matemáticas y a física, pues ilustran precisamente el acento que se está poniendo en una de las lecciones que nos dejó la pandemia, el mejor conocimiento del planeta. Nosotros hemos puesto en nuestras pláticas un acento en la necesidad de adecuarnos a la nueva realidad que deriva de la pandemia. Creo que poner el acento en la nueva realidad y recordar que la ciencia hay que tomarla en serio son también otras de las lecciones de la pandemia. Y es también uno de los imperativos de la nueva realidad. Tenemos que respetar lo que la ciencia nos diga, lo que la ciencia nos indique y ponerlo a conocimiento, poner el conocimiento de gentes de la capacidad del doctor Nobel y de la Universidad de Campinas a este servicio. Hemos encontrado, como mencionaba el doctor Urrutia, que gracias a esta iniciativa tenemos mucha más capacidad de respuesta para que la gente participe de este conocimiento. Anteriormente, casi por razones físicas, una presentación se limitaba a la capacidad de un auditorio. Hoy, a través de las redes, son decenas y miles de muchos lugares del planeta los que pueden seguir las presentaciones que aquí se hacen. Y yo creo que debemos estar muy contentos y darle la bienvenida a iniciativas como estas, que seguramente habrán de instaurarse cada vez más, con mayor eficacia y con mayor potencial en los años sucesivos. Estas experiencias, además, quisiéramos nosotros que motivaran mucho a nuestros jóvenes, que vieran en la ciencia un camino de su realización profesional. La ciencia es el camino, es el vehículo para la superación de muchas adversidades. Como mencionaba Jaime, esta es la época de la sociedad del conocimiento y quienes generen más riqueza habrán de ser precisamente quienes tengan la mayor capacidad de impulsar más educación, más investigación científica y más desarrollo tecnológico. Ojalá que muchos jóvenes que nos escuchen de distintos lugares del planeta, alumnos y académicos de las distintas universidades que integran nuestro consorcio, se vinculen entre sí y sobre todo dediquen su esfuerzo, dediquen su energía y dediquen su vocación a la investigación científica y al desarrollo tecnológico. Ese sería el mejor fruto de nuestras pláticas. Gracias por acompañarnos en esta presentación de hoy. Damos la bienvenida a este nuevo ciclo e incorporémonos a la nueva realidad. La nueva realidad nos exige saber más y conocer mejor nuestro planeta. Gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias a nuestro presidente de Fundación UNAM. Les damos a todos la bienvenida y le pasamos la palabra al doctor Kirill Chernichenko, que está en el Instituto de Innovación Matemática. Es uno de estos institutos modernos con una nueva orientación muy interesante en la Universidad de Bath. Kirill, por favor. Muchas gracias, doctor Jaime. Es un placer presentar aquí el Instituto de Innovación en Matemática de la Universidad de Bath. Vamos a introducir en esta serie varios ponentes en temas como biomatemáticas, ciencia de materiales, métodos matemáticos para la ciencia de materiales, estudios de matemáticas para meteorología, tanto como física teórica. Entonces, espero que va a ser por nuestra parte una contribución bastante interesante. Y para concluir quisiera agradecer
la Fundación UNAM y las otras instituciones que nos han dado esta oportunidad para participar. Y bueno, con esto yo quisiera pasarlo a doctor Nobel para su ponencia. Gracias. Muchas gracias. Y sí, es parte de la hermandad que tenemos con el Instituto con el IMAS en la UNAM. Muchas gracias. Y le pasamos la palabra a la doctora Araxi Urrutia, quien es la originadora de este consorcio y que nos hace la presentación de nuestro conferencista, el doctor Marcelo Nobel. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque tenemos ahorita la gran suerte de contar con la presencia de la doctora Elena Centeno y la actividad que ha tenido tanto la Universidad de Arizona como la representación de la UNAM en Tucson ha sido muy, muy, muy importante para el consorcio. Entonces, Elena, si quisieras decir unas breves palabras de la representación allá. Sí, muchísimas gracias, Araxi. Gracias, licenciado Mead. Doctor Urrutia, muchísimas gracias por permitirme formar parte de este importante consorcio. Yo creo que si no hacemos un esfuerzo grande de unirnos, utilizar todos nuestros potenciales de manera conjunta, en momentos de crisis como el que vamos viviendo actualmente, no vamos a seguir con el avance de la ciencia. Entonces, el gusto y el placer de formar parte de un grupo de esta naturaleza me permite apoyarles para buscar sinergias tanto con las instituciones o educativas que están en el estado de Arizona, más allá de la Universidad de Arizona, con la cual tenemos una relación fabulosa. Ojalá podamos contribuir a este consorcio con nuevas mentes que se vayan sumando a este trabajo conjunto. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Bueno, pues no me queda más que hacer una muy breve presentación de nuestro ponente. El doctor Marcelo Nobel es el director ejecutivo del Laboratorio Nacional de Nanotecnología en el Centro de Investigación de Energía y Materiales de Brasil. Él también es profesor de Gleb Watahin del Instituto de Física en la Universidad de Campinas, en donde hasta hace un mes también fungía como rector de esa institución. Tiene una trayectoria muy destacada con más de 250 publicaciones en revistas especializadas y es ampliamente citado por sus colegas. Tiene numerosos reconocimientos. Tan solo uno de ellos fue, recibió un premio por la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, en donde también ha tenido una gran destacada labor promoviendo la ciencia y la colaboración entre universidades. Tan solo para dar un poco una probadita de su labor en promover la ciencia y la colaboración, fungió muchos años como asesor para la organización de la científica del estado de Sao Paulo en Brasil, FAPESP, como un promotor de las relaciones internacionales. También está muy involucrado con la divulgación de la ciencia y fue director ejecutivo del Museo de Exploración de la Ciencia y ha formado numerosos recursos humanos. Entonces, es un gran placer recibirte aquí, Marcelo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto estar aquí. Quería agradecer la invitación a Araxi, que tenemos contactos ya hace algunos años, aunque somos de áreas muy diferentes, pero nos conocimos justamente en eventos, cuando era posible hacerlo presencial, en eventos de este tipo, ¿no? De juntar gente de diferentes áreas, que creo que es tan importante para nuevas ideas y para nuevos conocimientos. Y quería entonces agradecer la invitación y pasar a mostrarles un poquito, ya que el tema es nanomagnetismo. Voy a empezar a compartir con ustedes aquí
un poco mi presentación. Cuando estaba preparando, adaptando un poquito, ¿no? la presentación de importancia y para qué sirve el nanomagnetismo, me acabo de ver, esto es una prueba que están haciendo justamente en el Reino Unido para nuevos tests para esta pandemia, ¿no? Para este virus que nos está atacando a todo el mundo. Y justamente una de las propuestas es usar nanopartículas magnéticas en solución para justamente poder quitar de esta solución el RNA y con eso hacer pruebas con mucha más facilidad. Bueno, eso es, naturalmente puse el contexto aquí de la pandemia, pero todo lo demás que voy a hablar no tiene mucho que ver con la pandemia. Digo que siempre es interesante mostrar potenciales de uso de este tipo de material en diferentes áreas. Voy a mostrar más que nada aplicaciones de nanomagnetismo que creo que queda bastante interesante y pincelar un poquito con algunas cosas relacionadas con la física. Lo que tenemos generalmente son sistemas que llamamos sistemas nanoscópicos o granulares nanoscópicos y generalmente tenemos una matriz que puede ser un líquido, puede ser un sólido, puede ser un metal, puede ser cualquier cosa y estas nanopartículas que están en ese medio. Y estas nanopartículas son cristales, direcciones cristalinas diferentes, tamaños diferentes, formas y también como son imanes, minúsculos imanes, nanoimanes, empiezan a interactuar unos con otros. Entonces se forman aquí problemas muy interesantes que justamente lo que yo trabajo es eso, las interacciones entre estos minúsculos imanes y cómo esto afecta las propiedades magnéticas de estos sistemas. Entonces esto es una idea de lo que nosotros tenemos. Aquí una foto sacada aquí en nuestro Laboratorio Nacional de Nanotecnología. Es una nanopartícula de cobalto en una matriz de vidrio. Entonces se puede ver bien, aquí se ven átomo por átomo el cobalto nanoscópico aquí. Esto es una nanopartícula de 2 nanómetros. No nos damos cuenta, pero realmente el magnetismo aquí tiene un rol muy importante en muchas áreas del conocimiento. Voy a mostrar algunas y voy a empezar por esta que es fundamental para todos nosotros. Tenemos aquí lo que se conoce como grabación magnética, que empezó en 1962 con las cintas cassette originadas por Philips. Después progredió para el VHS. Tuvimos la invención del floppy disk, del disco en computadores, que fue inventado en 1970. Y después discos magneto-ópticos hasta con evolución con el disco rígido, el disco duro de computadores, que hoy en día en los computadores personales está siendo usado más que nada memorias flash, memorias de semiconductores, pero en grandes data centers todavía lo que se usa realmente son discos duros, ¿no? Discos magnéticos. Y voy a mostrar un poquito la historia, porque realmente un hard disk, como se conoce en inglés, es una maravilla de la tecnología, ¿no? La gente no se da cuenta, pero no solo la parte magnética. Yo voy a destacar un poco aquí la parte magnética, pero cuando uno se da cuenta de que tiene que haber un disco girando en altísima rotación, muchísima velocidad, y que tiene que haber una cabeza de lectura y de grabación que está casi tocando el disco, pero no lo toca, y esto puede girarlo, estar en un avión, estar en un automóvil y al mismo tiempo tiene que funcionar. Entonces toda la parte de lo que se llama tribología, que es la parte de mecánica de este sistema, toda la parte de amortiguación, todo eso es algo increíble. Pero lo que yo voy a poner aquí, por ejemplo, se ve en esta figura, la cabeza del disco está con un gap, con una distancia de aproximadamente 15 nanómetros del disco, sin tocarlo. Esto, para que tengan una idea, lo que está pintado aquí en amarillo sería
un pelo, ¿no? De un pelo humano, que mide 75.000 nanómetros. Entonces, para que tengan una idea, es como si tuviéramos un avión casi aterrizando en el piso, sin tocar el piso, a una distancia de pocos milímetros. Es realmente algo absolutamente increíble. Y lo que se fue desarrollando a lo largo de los años es la manera de grabar información en un material, en un disco, lo que se llama aquí hoy el disco rígido o disco duro, pero que empezó con una idea de un alemán llamado Posen, que trató de grabar una información en un hilo de acero, ¿no? Entonces puso una máquina aquí muy simple funcionando que grabó una información en un hilo de acero, eso en 1898. Y el principio de grabación magnética básicamente cambió, pero cambió muy poquito. Lo que se hace es tener un medio magnético. En este medio magnético uno tiene áreas, regiones que tienen pequeños imanes con polos sur y norte, y estos polos sur y norte provocan un campo magnético, y al tener aquí un circuito cerca, uno puede inducir un campo electromagnético en este circuito y obtener una señal. Esto es lo que se conoce y se estudia en la secundaria, que es la famosa ley de Faraday, ¿no? Y esta ley de Faraday, entonces uno, al cambiar un campo magnético cerca de un imán o cerca de un circuito, induce una corriente eléctrica que se puede detectar. Y entonces uno puede leer aquí si es sur-norte, que podríamos convencionar que es 0, o si es norte-sur, que sería convencionado como 1. Y esto entonces puede uno grabar ceros y unos, que son los conocidos bits de información. Y eso, si es una cinta, es lineal. Si es un disco, eso se graba en los que se llaman tracks, ¿no? Que son regiones del círculo, donde entonces aquí mostramos un zoom del disco, donde tenemos diferentes tracks, y cada track es formado por regiones magnéticas que son grabadas con el momento magnético en una dirección o en la otra dirección. Entonces esto es lo que se fue haciendo y trabajando a lo largo de los años. Lo que ocurre es que tenemos cada día, a cada segundo en nuestro universo, en nuestro mundo, tenemos más necesidad de información. Tenemos cámaras que graban con más megapíxeles, videos como este que estamos haciendo ahora. Tenemos programas que necesitan más y más información, y con eso el mundo necesita más espacio para grabar información, más bits, más espacio aquí para poner ceros y unos. Y eso es lo que fue ocurriendo. Aquí es un ejemplo que me parece increíble, que es una década de 1990 hasta el año 2002, 12 años prácticamente. Es un gráfico de IBM, donde en 1990 típicamente un bit tenía un tamaño que podríamos decir que era casi gigante, 12 micrómetros por 0,60. Ya año después de año pos año, esto fue disminuyendo. Y ya en el año 2002, o sea, hace 20 años prácticamente, el disco duro típico tenía 250 nanómetros de largo por 30 nanómetros de ancho. O sea, ya en el inicio de los años 2000 se podría controlar el bit en una escala nanométrica. Aquí, para que tengan una idea, era el disco rígido. Aquí es un quarter dollar que todos conocemos. Era el disco rígido de 4 gigabytes que tenía, por ejemplo, los primeros iPods que salieron era con disco rígido todavía. Entonces se puede ver aquí el tamaño que fue necesitando también ser comprimido. Lo que ocurre, entonces, aquí desde el primer disco duro que apareció, que fue en el 1956, tenemos una evolución de lo que es conocido como densidad superficial, el megabits por pulgada cuadrada.
Y aquí, para que tengan una idea, es una escala logarítmica de cambio. A cada año prácticamente esta densidad fue doblando. Entonces, en poco más de 50 años, tenemos aquí un aumento de casi 90 millones de veces en la capacidad de almacenamiento de información. Y esto fue subiendo, fue mejorando. Y aquí no voy a entrar en detalles, pero algunos puntos aquí destacan mejoras en la parte tecnológica, con descubiertas que fueron hechas en la física, en la tecnología, que fueron mejorando la capacidad que tenemos para grabar esta información. Como les pude mostrar aquí, en 1998 a 2002, esta capacidad de información aumentaba 100% por año. Pero esta capacidad, como pueden ver, está disminuyendo. Hoy en día, el aumento es menos de 16% por año. No sé, aquí, ¿quién tiene una edad parecida con la mía? Yo tengo 52 años. En la época que me gustaba comprar computadores, empecé a trabajar en la universidad, yo compraba un computador y llegaba el disco rígido, el disco duro, y ya tenía el nuevo lanzamiento que era el doble de la capacidad. Inicialmente era 2 megas, después fueron 4, después rápidamente, en el momento que lo comprabas, ya salía uno nuevo con el doble de capacidad. Y hoy en día no. Hoy en día, como pueden darse cuenta, quien compró ordenadores, computadores recientemente, discos típicamente están como 1 terabyte, 2 terabytes, como máximo uno encuentra 4 terabytes, pero es muy, muy difícil conseguir duplicar eso. ¿Por qué? Porque estamos llegando a un límite, ¿no? A un límite físico. Hoy en día estamos llegando a un límite que es conocido como el límite superparamagnético. Ahora voy a explicar un poquito qué significa y por qué no estamos consiguiendo avanzar más. Necesitaremos otro tipo de tecnología para mejorar. Entonces aquí hay un roadmap de la Asociación de Storage Technology que muestra que para mejorar, para ampliar, vamos a tener que cambiar el tipo. Acá después puedo mostrar un poquito de qué significa, pero vamos a tener que cambiar un poco las tecnologías que estamos aplicando para poder seguir ampliando la densidad superficial por disco. Lo que tenemos es lo que se llama trilema, ¿no? En vez de un dilema, es un trilema. Tenemos la necesidad de tener un bajo ruido, una posibilidad de escribir, ¿no? Grabar y desgrabar, y al mismo tiempo la estabilidad. Entonces estos factores, muchas veces lo que mejora la estabilidad, peora la escrita o peora la relación ruido que uno tiene en el sistema. Para que tengan una idea, entonces muy rápidamente, creo que esto es lo máximo que voy a mostrar de física, ¿qué es lo que se conoce como el efecto superparamagnético? Generalmente tenemos estos pequeños bits que son ceros o unos, como les comenté, que tienen que ver con el material magnético. Una propiedad del material magnético que se conoce como anisotropía magnética, que es la capacidad del material para mantener esa información en una dirección. Puede ser el sentido para la izquierda o el sentido para la derecha de esta magnetización de esta región. Puede ser para un lado y puede ser para otro. Y lo que ocurre es que esta anisotropía tiene que ver también con el volumen de la partícula. O sea, se representa este sistema como un sistema conocido como 2 niveles, donde hay un mínimo de energía con la magnetización a la izquierda y hay otro mínimo de energía con la magnetización para la derecha. Y para pasar de una para otra, uno tiene que transcurrir una barrera de energía que tiene que ver con la temperatura, con el volumen. Lo que ocurre es que cuando uno disminuye mucho el volumen, este producto que se llama anisotropía por volumen empieza a ser del mismo orden de magnitud que la conocida energía térmica, que es aquí la constante de Boltzmann multiplicado por la temperatura. Entonces, en temperatura ambiente, lo que acaba ocurriendo
es que la barrera de energía acaba siendo del mismo orden de magnitud que la energía térmica. Y entonces el momento magnético que estaba en una dirección, por fluctuaciones térmicas, salta solo a la otra dirección. Y entonces perdemos la información. Y con eso no conseguimos tener estabilidad en la grabación. Y eso es cruel, es imposible para una grabación magnética. Bueno, y con eso hay muchas ideas para atacar el superparamagnetismo o el problema del superparamagnetismo. No voy a entrar aquí en detalles, pero hay maneras de hacer materiales acoplados, de hacer materiales que se llaman patterned media, que son nanoestructuras muy diminutas. Lo que se usa hoy en día más que nada es lo que se llama perpendicular recording, grabación perpendicular, y hay muchas posibilidades para el futuro. Una de ellas, que es la que este roadmap que les mostré anteriormente aquí, dice que será el futuro, o que están previniendo que sea el futuro, es lo que se llama Heat Assisted Magnetic Recording, que significa lo siguiente. Aquí uno tiene que usar materiales, voy a volver aquí, con una anisotropía, con una constante de anisotropía mayor. Quiere decir, aumentar esta barrera, aumentar el ancla que la magnetización siga para una dirección y para otra. Pero cuando aumentas la estabilidad, lo que ocurre es que queda muy difícil de grabar. Para grabar una información no se consigue grabar. Entonces, ¿qué están proponiendo aquí los de Hitachi, por ejemplo? Que usen un láser y un calentamiento local, que se caliente localmente, puedas grabar la información y se saque después el calor. O sea, aumentas el calor momentáneamente para posibilitar escribir la información y después se quita el calor para la lectura. Esto es lo que se está apostando en la industria convencional, en la industria que existe hoy en día. Pero hay otras posibilidades. Mucha gente que apuesta en patterned magnetic materials, ¿no? Que podrían ser ceros y unos grabados en estructuras nanométricas hechas por litografía, por ejemplo, que tendrías aquí, por ejemplo, ceros, unos, pero la dificultad aquí es leer esa información porque el ruido es muy grande y no se consigue leer en la estructura nanométrica. Pero hay mucha gente estudiando y trabajando en esta área. Y hay otras posibilidades que son completamente lo que se llaman disruptivas, que quieren cambiar la manera total de cómo funciona un disco duro, o sea, usar nanohilos que puedan tener dominios magnéticos que se mueven conforme la información. Aquí no voy a entrar en detalle de cómo esto funcionaría, pero hay gente que está apostando en lo que se llama de esos racetrack memories, que serían unas estructuras completamente diferentes de lo que existe hoy en el día en el mercado. Sería totalmente una nueva tecnología. Y hay otras personas que apuestan en lo que se conoce como magnetic skirmions, que serían estructuras que uno consigue vórtices, que uno consigue controlar dentro de un material. O sea, que podría tener aquí maneras de hacer regiones del material que se muevan y con eso grabar información en estos pequeños remolinos que se forman en los momentos magnéticos. Bastante complicado, son apuestas un poco más difíciles de introducir porque todo es una nueva industria que tiene que ser inventada. Pero con eso tenemos toda un área nueva de conocimiento. Aquí no voy a tener tiempo de mostrarles que tiene que ver, que es que se llama hoy en día spintronics, que es el control de la posibilidad de controlar el spin de los electrones y con eso poder trabajar en un montón de nuevas posibilidades, como esos trace memories que mostré, que se llaman spin memories, o transistores de spin, diodos de spin, osciladores, toda una área de electrónica nueva que puede aparecer a partir de estas investigaciones. O sea, aquí es todo un mundo nuevo por explorar que realmente tenemos mucho por ampliar. Voy a cambiar ahora un poco de área y mostrarles algunos fenómenos que son
a mí me parecen muy divertidos e interesantes. Cuando cambiamos aquí la matriz, en vez de tener una matriz sólida como aquí tenemos el cobre, ponemos las nanopartículas en un líquido. Y ese líquido puede tener efectos muy interesantes. Aquí el primer ejemplo que les muestro es efectos que se llaman magneto-viscosos. Al hacer esto, ¿qué es lo que ocurre? Uno tiene un campo magnético que al aplicar el campo magnético, estas nanopartículas están en este líquido de una manera suelta. Cuando aplicas el campo magnético, todos los momentos magnéticos de estas nanopartículas se mueven para una cierta dirección. Y con eso tienes pequeños minúsculos imanes que están uno tocando el otro y se empiezan a juntar, forman cadenas, como pueden ver en esta animación aquí. Y entonces con eso, al formar estas cadenas, estos imanes van formando estas cadenas y cambian la viscosidad del medio. Acá no me está funcionando esta animación, pero puedes tener órdenes de magnitud de cambio de viscosidad. Puede pasar de líquido a sólido, aplicando un campo magnético. Y eso hoy en día se está usando en diferentes... Bueno, hay amortiguadores de coches, los Ferrari, etcétera, autos que tienen gran performance, tienen estos sistemas de amortiguamiento. Aquí hay una idea, un proyecto de una rodilla mecánica, ¿no? Que uno sabe que es diferente caminar en el plano o subir una escalera o subir una montaña. Y entonces conforme las condiciones del medio cambian, la amortiguación cambia también y puedes definir eso aplicando un campo magnético, cambiar las condiciones. Aquí un puente en China que tuvieron que poner, se movía mucho cuando había movimiento y cuando había vientos, y entonces esto tiene que ser adaptativo. No siempre son las mismas condiciones, y con eso pusieron amortiguamiento con magnetos rheológicos y pueden controlar el índice de amortiguamiento dependiendo de las condiciones del viento y de tráfico. Y con eso uno consigue entonces efectos increíbles y bastante interesantes. Hay muchas aplicaciones de estos tipos de sistemas. Aquí una aplicación interesante que hay gente que está trabajando que puede poner o funcionalizar estos sistemas por ejemplo, con una terminación hidrofóbica o que se junte con algún tipo de petróleo. Y entonces hay por ejemplo, oil spill, no me acuerdo cómo se dice en español, pero sería como un derramamiento de petróleo en el mar. Podrías tirar entonces las nanopartículas magnéticas que se conectarían con el petróleo y con electroimanes gigantes podrías por lo menos contener este derramamiento de una manera eficaz. Esto sería una idea interesante de aplicación de nanopartículas o de micropartículas magnéticas en derramamiento de petróleo. Hay otras ideas aquí para uso en diferentes sistemas de rotaciones o ¿cómo se dice? De parlantes que necesitan movimiento y cambiar las condiciones de amortiguamiento. Pero naturalmente lo más interesante y más importante de las aplicaciones creo que es en el área biomédica, en uso biomédico. Aquí para recordarles un poco de los tamaños de lo que estamos hablando. Típicamente una bacteria tiene del orden de 100.000 nanómetros, 100.000 nanómetros, una célula 10.000 nanómetros, proteínas, enzimas tienen 1.000, y aquí estamos hablando de virus que pueden tener 10 a 100 nanómetros, y nanopartículas que estoy hablando yo son aquí entre 1 y 10 nanómetros. O sea, son partículas muy pequeñitas que pueden entonces ser aprovechadas con diferentes posibilidades. Entonces aquí tenemos grandes oportunidades para usar estas nanopartículas en diferentes condiciones. Y hoy en día la química
para hacer esto está muy, muy, muy avanzada. Uno puede poner esta nanopartícula, típicamente se usa magnetita, que es óxido de hierro, que es muy común en la naturaleza, es muy barato, es muy disponible y además de todo tiene una gran ventaja. Nuestro hierro, nuestro cuerpo consigue absorber esa magnetita y usarla para producir ferritina, que es necesaria. Nosotros usamos hierro en nuestro cuerpo humano. Tenemos incluso una enfermedad que es ausencia de hierro, la anemia o anemias referentes a ausencia de hierro. Entonces, este tipo de nanopartícula es bien aprovechada por el cuerpo humano. Se puede funcionalizar esta nanopartícula colocando un coating biocompatible, un espaciador y después se puede poner una llave magnética aquí o una llave cualquiera con una terminación o incluso una droga, una proteína, un remedio específico que uno necesite, que uno quiera. Entonces, la primera aplicación muy simple y muy fácil de imaginar es como magnetic carriers. Entonces, uno pone aquí vamos a poner un antiinflamatorio, ¿no? Un antiinflamatorio junto con una nanopartícula magnética y tienes una inflamación en alguna región del cuerpo, inyectas esta nanopartícula con el antiinflamatorio y pones un imán fuera. Y con eso la nanopartícula va a circular en todo el cuerpo en unos 15 minutos, pero el imán aquí, que es bastante fuerte, hace con que las nanopartículas queden atraídas en esta región y puedes localizar dónde este remedio va a tener más absorción. Es una aplicación absolutamente simple y bastante eficaz. Uno puede también crear estructuras liposomos, que también está bastante avanzado, y con un campo magnético puede romper estos liposomos y poner entonces el medicamento, el remedio aquí internamente. Y esto puede permitir con que uno haga un control remoto de dónde se aplica el remedio. O sea, uno puede aumentar la concentración de la droga en la región deseada y una baja concentración que circule libremente. O sea, uno puede tomar con eso menos medicación y tener menos efectos colaterales. Y con esto uno puede romper cuando quiera, cuando llegue el remedio al lugar adecuado, uno puede romper el liposoma cuando quiera. Pero nosotros estamos trabajando aquí particularmente en un efecto que a mí me parece increíble, que se llama magnetohipertermia. Y la idea aquí es hacer la nanopartícula magnética con un ligante específico para un cáncer específico. Uno puede entonces funcionalizar la nanopartícula, poner una llave, sería una llave molecular, una llave magnética, una llave química, y con eso las nanopartículas son inyectadas en el cuerpo humano y se conectan específicamente en un tumor. Aquí representé de una manera muy, muy simple un tumor en estado todavía muy, muy pequeño, como pueden ver, todavía nanométrico, o sea, en un estado que uno conoce como metástasis, ¿no? Todavía está empezando el cáncer o está empezando el tumor. ¿Qué ocurre aquí? Las llaves químicas se conectan y cuando el paciente es inyectado entonces con estos nanopartículas, lo pones en un sistema de campo magnético alterno, como ya ocurre, por ejemplo, en resonancia magnética. Con eso, estos pequeños imanes van a empezar a vibrar muy rápidamente y están en un tejido y ese tejido empieza a calentar. Y basta calentar arriba de 45 grados que las células no pueden vivir arriba de 45 o 50 grados. Entonces lo que uno hace literalmente es quemar los tumores en nivel nanométrico, muy, muy pequeño. Y con eso no hay absolutamente ningún tipo de efecto colateral. Y eso se está aplicando, es algo que se viene usando muchísimo
Se viene aquí unos ejemplos de ratones que fueron tratados, por ejemplo, con magnetohipertermia. Como pueden ver aquí un cáncer ya bastante avanzado, después de algunos tratamientos completamente desaparecido. Y entonces esto se está usando bastante, ya está, hay varios clínicos, tratamientos, como se dice, pruebas químicas, pruebas ya ocurriendo con pacientes y está bastante avanzado esta perspectiva. Hay empresas ya trabajando con equipos de este tipo y creo que es algo que escucharemos hablar en un futuro muy, muy breve para tratamiento de cáncer. Hay muchas posibilidades del uso de nanopartículas. Otro uso que es bastante importante es en aplicaciones biomédicas, en resonancia magnética. Uno puede inyectar nanopartículas para aumentar el contraste, para mejorar el contraste de la resonancia. Aquí muestro una resonancia convencional y una resonancia con contraste de nanopartículas que mejora muchísimo la resolución. Pueden entonces obtener resoluciones increíbles, muy precisas para resonancia magnética. Bueno, y para terminar, listo aquí una serie de áreas que no mostré todavía, ¿no? Hay muchos ejemplos de uso en biomagnetismo. Aquí una bacteria que es muy interesante, ¿no? Que ocurre, son llamadas bacterias magnetotácticas. Ellas solas producen estas nanopartículas en su interior y con eso pueden guiarse con el campo magnético de la Tierra. Es increíble estas bacterias. Uno aplica campo magnético y ellas van bailando conforme el campo magnético ocurre. Y muchísimos misterios de la naturaleza que todavía no sabemos responder. Aquí, aparentemente, en todos los animales que tienen algún tipo de interacción social, aparentemente hay nanopartículas magnéticas en conjunto. Hay gente estudiando abejas, hormigas, pájaros, tortugas, reptiles, una serie de animales que tienen algún tipo de comportamiento. Por ejemplo, el famoso, bueno, paloma mensajera, no sé cómo se dice, se llamará en México, pero, o en otros lugares, pero es bien conocido, ¿no? Que se guía por el campo magnético y hay gente todavía tratando de entender. Se encontraron regiones en los picos de estos pájaros, regiones con nanopartículas magnéticas. No se sabe todavía cómo eso se conecta al cerebro, cómo esa información viaja, de qué manera es la traducción de esa imagen, pero es algo que ocurre. Otros usos, ¿no? En paleomagnetismo, estábamos hablando antes con Jaime un poquito, el magnetismo del medio ambiente, que es algo muy interesante para remediar problemas de polución, tintas magnéticas, computación cuántica y muchas otras aplicaciones que hoy no voy a tener tiempo de mostrarles. Hay un largo camino, un camino muy amplio todavía para explorar. Entonces quería agradecerles aquí por la atención. Espero que haya sido bastante simple para que todos puedan acompañar y estoy aquí disponible para preguntas si hay alguna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo, una excelente presentación. Tenemos varias preguntas, algunas tienen que ver con la primera parte de tu presentación acerca de los discos duros y otras más relacionadas con la parte de la vida. ¿Nos podrías comentar un poquito cuál es la diferencia entre los discos duros que son giratorios y los de estado sólido? ¿Y cuál sería el papel del magnetismo en cada uno? Los de estado sólido no tienen magnetismo, son semiconductores. Por eso también tienen ventajas y desventajas, porque las desventajas es que son algunos mucho más lentos, ¿no?
tiene una lectura que es más lenta y además tienen una vida útil mucho menor. A todos creo que nos ha pasado de tener como, bueno, antes se usaba más, ¿no? El pendrive, hoy en día ya hay, y el pendrive de repente paró de funcionar, ¿no? Que todos los que usamos pendrive, algún momento se paraba de funcionar, no grababa, tiene una vida útil mucho más menor, pero realmente depende ahí es básicamente son estructuras semiconductoras, no tiene magnetismo. La gran ventaja del magnetismo es que son mucho más rápidos y en principio también la información queda almacenada para siempre, no se desgraba. O sea, en algún momento si se descubre cómo leer la información, quedará almacenada para siempre. Entonces esto se está pensando en muchas veces también cambiar la estructura, porque la gran mayoría de nuestros datos que tenemos en el mundo son datos de archivos muertos que no se usan casi nunca, pero tienen que estar ahí grabados y almacenados. Y entonces hay maneras que están pensando la gente de tener dos tipos de sistema, un sistema que se lea con más rapidez para el día a día y otro tipo de sistema para leer datos de archivos muertos que puedan leerse con más lentitud. Pero entonces es muy diferente y son industrias que específicamente están compitiendo y van yendo en un paso muy, muy fuerte los dos. Entonces es prácticamente una competición de mercado que está ocurriendo hoy en día. Entonces se está pensando, creo, a mí me parece, he leído algunas partes que los discos de estado sólido van a ser más de uso personal en computadoras, en computadoras personales y discos de magnéticos serán usados más en grandes data centers donde tenemos hoy la nube, ¿no? La computación en nube. ¿Qué tan estables son los estados magnéticos en los discos? O sea, ¿cuánto tiempo pueden durar? Bueno, típicamente se considera, no sé si, bueno, la parte que comenté de la estabilidad. Típicamente un momento magnético apunta en una dirección o en otra. Se considera estable cuando un momento magnético tiene un tiempo, digamos así, lo que se llama en física un tiempo de relajación, ¿no? Lo que sería una inversión aleatoria, una inversión random, típicamente una en 200 años. O sea, 200 años de estabilidad sería un tiempo de relajación razonable. Y eso por eso es crítico que el tamaño cuando estamos en la escala nanométrica. Una nanopartícula de cobalto de 12 nanómetros tiene una estabilidad de 200 años. Si la bajas a 9 nanómetros, 3 nanómetros menos, la estabilidad cae para 30 milisegundos. O sea, es muy, muy sensible al tamaño y por eso mismo estamos ya en el límite de lo que se llama superparamagnética. Estamos llegando a esa estabilidad que es razonable para la industria. Mencionabas que se requieren materiales con un mayor nivel de anisotropía, pero eso no aumentaría la energía que se requiere para poder grabar la información. Sí, justamente es la dificultad de usar materiales. ¿Qué significa un material con alta anisotropía? Un imán permanente, de estos que conocemos de casa, ¿no? Tiene altísima anisotropía y por eso tiene un momento magnético fijo muy fuerte. Lo que ocurre es que para grabar la información queda muy difícil y por eso mismo hay que calentar ese material para poder grabar la información. Y eso es lo que la industria está tratando de hacer hoy en día. Es mantener materiales con altísima anisotropía calentando localmente para poder grabar. Ok. Nos preguntan cómo son las intensidades del campo magnético de nanopartículas y si no se empiezan a formar conglomerados de estas nanopartículas. Sí. Se pueden formar conglomerados
se forman naturalmente conglomerados, pero las nanopartículas generalmente se tratan químicamente para hacer lo que se llama espaciador. Se pone un elemento químico que las deja separadas. Y entonces, y también las fluctuaciones térmicas del medio, en un medio típicamente a temperatura ambiente, esas nanopartículas están flotando muy, muy rápidamente en todo el material. Acuérdense que son muy, muy, muy pequeñitas. Tienen nanómetros, entonces están en todo el material, cuando está líquido, en todo el material flotando con random, ¿no? Movimientos aleatorios. Gracias. ¿Cuál sería la manera en la que interactúan las nanopartículas con partículas magnéticas más grandes? Y si hay alguna aplicación en donde se utilicen de ese modo. Sí, se pueden usar, por ejemplo, ese tipo de nanopartículas que siempre, como les mostré en el primer slide, cuando están probando técnicas de hacer nuevos test de COVID. ¿Qué se hace? Se pone una nanopartícula muy, muy pequeñita de nanómetros y después se usa una llave magnética para conectarla al DNA o RNA y con eso después se usa un imán un poco mayor para recogerlas, por ejemplo, ¿no? Y con eso interactúan una con otra. En diferentes tipos de sensores se usan, se van ampliando el tamaño de las nanopartículas para micropartículas para poder aplicarse. Sí, pero la interacción, esa es la gran idea de tener magnetismo, porque se usa, es una interacción a distancia y con una información que permanece allí, no se desgraba. Entonces está bastante interesante como posible aplicación. Ok. Como más o menos de qué, en cuántos años podríamos esperar encontrar que los resultados de la investigación que se está realizando ahorita se van a traducir en nuevos discos duros a la venta? No tengo idea porque están tratando hace mucho. Es una industria, recuerden que es una industria de muy, muy millonaria, miles de millones de dólares. Entonces tienen mucho dinero, mucha investigación. Si no me equivoco, el año pasado fue algo como 50 mil millones de dólares de discos duros. Entonces, tienen mucho interés en mejorar eso, están invirtiendo mucho dinero, pero el reto tecnológico es muy importante. Aquí, el roadmap que han puesto dicen que en 2030 lanzarían un producto un poco más disruptivo. Entonces, están tratando, pero no es fácil, no es fácil. Okay. Además, tienen que recordarse un detalle. Para cambiar una industria es algo muy complicado porque el futuro material a ser usado tiene que ser fácil de producir en las industrias que ya existen. Porque si no, hay que hacer toda la industria de nuevo. Y eso es un elemento crucial para la industria. Uno tiene que sostener lo que se llama el legado, ¿no? Lo que viene del pasado y aprovechar ese legado para el futuro. No es fácil, no es fácil. A no ser que se consiga realmente un cambio disruptivo que valga la pena, porque si no la industria tiene también su conservadorismo de no querer invertir miles de millones de dólares en nuevas fábricas y que después aquello no funcione, ¿no? Hablando un poco de las aplicaciones médicas, nos preguntan cómo es que se transportan esas nanopartículas dentro del cuerpo. Por sangre, la corriente sanguínea. Se aplica en el sangre y viajan en nuestro sistema circulatorio. Pero se puede aplicar directamente en un tumor o en otros locales, pero generalmente se aplica en la corriente en el sangre, en nuestras venas. Ok, ¿y esas nanopartículas son tóxicas al cuerpo? No, estas de hierro no. Bueno, todo siempre depende de la cantidad, ¿no? Estoy hablando de cantidades nanométricas,
uno realmente al tener nanómetros aplica poquísimo, ¿no? Realmente son nanogramos. Eh, no hay ningún tipo, se está estudiando toda esa parte, pero no hay, aparentemente el cuerpo humano absorbe todas esas nanopartículas con mucha facilidad, y entonces no hay ningún tipo de problema de toxicología. ¿Y cuál sería la ventaja de nanopartículas magnéticas en medicina respecto a otras nanopartículas que utilizan otros mecanismos para unirse a células cancerosas? Depende, porque otras nanopartículas pueden tener, a veces contienen un remedio, ¿no? Tienen una droga que se sabe que puede afectar el cáncer, el tumor. En este caso, no hay ningún remedio, se usa una propiedad que es el calor. Es como si estuviéramos cauterizando, ¿no? Quemando, literalmente quemando los tumores localmente. Es muy diferente la idea de la que mostré yo, ¿no? De magnetohipertermia. Además, otras posibilidades, hay otras nanopartículas que sienten y cambian con la luz. Depende de un poco de la aplicación. En aplicaciones, por ejemplo, en cáncer de piel, probablemente otro tipo de nanopartículas sería más interesante. Pero en estos órganos internos, la gran ventaja del magnetismo es que puedes hacer como una especie de control remoto, ¿no? Aplicas un campo magnético y la nanopartícula, aunque esté ahí en el estómago, va a responder a ese campo magnético. Mencionabas que en reptiles, aves, insectos, bacterias, hay materiales magnéticos. ¿Son en todos los casos magnetita o hay diversos materiales? Sí, sí, la mayoría es magnetita. Se forma óxido de hierro y con eso es lo más fácil, lo más común en la naturaleza y es lo que se encuentra. Óxidos de hierro, diferentes tipos de óxido de hierro específicamente, lo más común que hay. ¿Y hay magnetita en el cuerpo humano también? Eh, Naturalmente, creo que no. Eh, Algunas personas probablemente acumulan, que trabajan en minas, ¿no? Que hay gente específica pero no creo, ¿no? Que yo sepa, no. Tal vez haya, no sé, eso puede ser que algo a descubrir. Bueno, pues entonces ya sabemos cuál es el siguiente reto en el área, buscar la magnetita en nuestro cerebro. Marcelo, muchas gracias. Para concluir, yo quisiera hacer una pregunta, si nos pudieras compartir un poquito de cómo tú te interesaste en estudiar física primero y en estudiar el magnetismo. Bueno, la verdad es que es siempre un misterio porque vengo de familia de médicos, mi padre era médico y psicólogo, mi mamá es psicóloga y toda mi familia fue para área de salud y no sé por qué a mí se me ocurrió, me gustó mucho siempre la divulgación de ciencia, Carl Sagan, libros de divulgación de ciencia, me gustaba ir a museos de ciencia y me encanté con la física y fui haciendo eso y empecé a trabajar con investigación ya todavía en el pregrado, como aquí en Brasil se conoce como iniciación científica, y me fue gustando y rápidamente conseguí avanzar. Tuve una carrera muy rápida, con 24 años ya había terminado el doctorado y con eso fui a un postdoctorado y fue corriendo y una cosa tras otra y me acabé trabajando en esta área de magnetismo que teníamos un grupo aquí siendo formado, fuimos consolidando ese grupo y creciendo. Es un área que en Brasil hay mucha gente, es un área muy fuerte en Brasil y creo que hemos también aprovechado para contribuir un poco en esas investigaciones. Pero
creo es algo que es difícil de decir, pero me parece que es un poco la influencia de la divulgación científica y un poco de no conocer también mucho, ¿no? Al elegir muy precozmente la carrera, uno tiene eso, que a veces funciona, como ocurrió en mi caso, pero podría no haber funcionado, porque confieso aquí que entré a física sin tener la mínima idea de lo que significaba. Bueno, yo creo que eso nos pasa a muchos. Marcelo, muchas gracias de nuevo por tu excelente ponencia y muchas gracias a todos los miembros y representantes de las diversas instituciones del Consorcio de Universidades por la Ciencia. Yo les agradezco mucho la presencia y le paso la palabra al doctor Urrutia y posteriormente al licenciado Dionisio Mit. Muchas gracias y felicitaciones al doctor Marcelo Nobel por la muy interesante conferencia y las investigaciones que se realizan. El potencial es muy amplio. Es fascinante ver la cantidad de aplicaciones incluso que podemos observar en la vida diaria y aquellas que no observamos tan fácil en la parte de medicina, la parte de las memorias magnéticas, la capacidad ahora que tenemos de cómputo, la forma en que los diferentes materiales cambian sus propiedades con la componente magnética. Yo creo que es un tema fascinante en la investigación y la presentación ilustra también pues cómo funciona la ciencia y lo que esto implica y lo que se requiere. Y en la Universidad de Campinas, que es uno de nuestros mejores ejemplos de investigación, pues esto se combina de una manera muy bonita, muy interesante, con una gran cantidad de estudiantes, de talentos jóvenes que trabajan en la investigación creando. Yo creo que la mejor manera de aprender algo es haciéndolo. Y Campinas pues se distingue, es realmente algo que yo creo que el resto de las universidades tenemos que avanzar hacia ese lado. Campinas representaría pues, lo que son las universidades del futuro. Pasamos de tener el resguardo y la transmisión de conocimientos a tener la creación de conocimientos y que uno aprenda creándolos. Entonces, realmente es un gusto, un honor. Muchísimas gracias al doctor Nobel por la presentación. Y le paso la palabra al presidente de Fundación UNAM, al licenciado Dionisio Mit. Jaime, una formidable presentación. No sé si quisiera comentarnos algo rápidamente, Elena, o el doctor Kirill sobre la presentación que acabamos de escuchar y nuevamente agradecerle al profesor su presentación, a Marcelo Nobel. Es un campo amplísimo de investigación, ¿no? En donde todavía quedan muchísimas cosas por descubrir. Solo invitar a los jóvenes que con personas como el doctor Nobel pueden llegar a estudiar sus maestrías o sus doctorados y esto sería maravilloso porque tendríamos un intercambio entre instituciones muy bueno. Muchas gracias, Elena. Kirill. Bueno, sí, yo también quisiera comentar que es una área muy impresionante y bueno, yo creo que tiene mucho potencial para los jóvenes. Además, con estos límites que ya estamos viendo, es muy interesante que otros descubrimientos en física y en matemática nos van a dar oportunidades para ir más allá de lo que podemos hacer. Y entonces, bueno, desde este punto de vista, a mí me parece que, bueno, hay, bueno, en la juventud, bueno, la potencial de inteligencia de la juventud, tenemos todas las capacidades para hacer esos avances en el futuro. Y muchas gracias al doctor Nobel por su plática interesante, bueno, que a mí me dio mucha inspiración para
entender más de esta área. Pues muchas gracias, Kirill, muchas gracias, Elena. Y muchas gracias sobre todo al profesor Nobel por la gran presentación que nos ha hecho. Para nosotros sería formidable que muchos jóvenes se interesaran en participar en el campo de la ciencia. Yo creo que lo que hoy se nos ha presentado, que yo creo que tiene una característica pues, relevante, deben ser investigaciones muy recientes. Probablemente buena parte de lo que hoy nos presentaron pues haya desarrollado en el transcurso de los últimos años, y esto acredita cómo la ciencia cambia, la ciencia va imponiendo nuevos modelos, nuevos desafíos y nuevos conocimientos que cada vez se ponen más al servicio de la sociedad. Y yo creo que es bien interesante lo que aquí se ofrece como campo de estudio y de análisis. Aquí hay posibilidades para los químicos, hay posibilidades para los médicos, hay posibilidades para los biólogos, posibilidades para los ingenieros, para los especialistas en sistemas, y yo siempre añado que también para los especialistas en comunicación debe de ser familiar para los que están involucrados en estos temas del conocimiento, en sus revistas científicas, en sus simposios de especialistas, pero pocas veces hay como hoy la oportunidad de que se ponga este conocimiento en un espacio de divulgación general. Para nosotros en la Fundación, este ha sido un propósito que hemos compartido con el doctor Jaime Urrutia, que se conozca cada vez más lo que se está haciendo y que esta plataforma sirva para que todo el mundo vea la utilidad que hay del conocimiento científico y de la investigación, y que sean muchos más los que se interesen por el análisis, por la investigación y por el desarrollo tecnológico. La nueva realidad va a cimentar mucho más su fuerza en el conocimiento y en la ciencia. Yo creo que si algo también aprendimos de la pandemia es que no podemos prescindir de la ciencia y que hacerlo tiene un costo altísimo para la sociedad. Entonces, alimentémonos nuevamente de la ciencia, hagamos que la ciencia sea el alimento también de la nueva realidad y acompañemos todos los esfuerzos. El consorcio los hace formidables. Hoy hemos visto la Universidad de Campinas muy focalizada en este proceso, pero nuestra Universidad Nacional, hoy también con la presencia de Elena, a través de lo que se hace desde Tucson, acredita este esfuerzo reiterado. Muchas veces un esfuerzo sordo, un esfuerzo que no se conoce, pero que a través de este esfuerzo, de repente nos damos cuenta de las capacidades, de la oferta que hay en un tan transversal campo del conocimiento y de aplicación, que realmente nos deja pues, muy sorprendidos, cuando menos a mí, de las capacidades que hoy ofrece la investigación científica. Muchas gracias de nuevo, y otra vez celebremos que haya un consorcio como estos que nos permita que todos compartan el conocimiento. La próxima vez tendremos la presentación en especialista de la Universidad de Oxford y después tendremos la de un premio Nobel. ¿Qué más podemos aspirar en estas pláticas de los martes que tener este nivel de capacidad, de talento y de investigación que se pone al alcance, a la mano de todos los que se interesen en nuestro país y a través de las redes en muchos países del mundo y universidades, para que el conocimiento sea cada vez más el lenguaje de la superación y del desarrollo? Muchas gracias a todos, quedan emplazados para la próxima semana y aquí nos veremos otra vez en este espacio del Consorcios por la Ciencia. Gracias de nuevo, gracias a Daxi y gracias a todos que nos acompañaron el día de hoy.